Os presento a la doctora Jiménez Bárcenas, que creo que también todos y todas o la mayoría la conocéis, aunque actualmente está en el hospital de Ronda. Estuvo muchos años trabajando en el Hospital Virgen del Rocío, es decir, tiene más que expertise en personas con coagulopatías. Y hoy, como ya os habéis hecho una idea, no solo vamos a hablar de hemofilia, sino de otras coagulopatías y también de mujeres y niñas en las distintas etapas vitales, que es lo que ella nos va a hablar. Y como ya tenemos preguntas reservadas, sí que os animo que vayáis tomando nota y hagáis preguntas al final, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, Laura. Bueno, como ha dicho ella, pues yo ahora trabajo en un hospital comarcal desde hace varios años y aparte de trabajar con perspectiva de género, que es un propósito personal que intento llevar a cabo ya desde hace mucho tiempo, aunque meto muchísimo la pata, tengo una cruzada personal y como alguien de aquí, tú has hecho una pregunta a ese respecto, ¿no? De los pacientes que no vivís en un sitio en el que hay un CESUR o un centro de referencia. CESUR, hasta donde yo sé, creo que hay 3 en España, ¿no? Hay otros muchos centros de tratamiento de hemofilia muy importantes que sin tener esa denominación de CESUR tratan un montón de cosas de los pacientes con coagulopatías, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la respuesta a la pregunta esa es la comunicación entre centros. Yo, mi cruzada personal desde que estoy en Ronda es que el paciente con coagulopatía vaya a Ronda para casi todo, ¿vale? Y luego se desplace a Málaga, que es mi centro de referencia, al Hospital Regional de Málaga, para ciertas cosas, ¿vale? Para procedimientos muy específicos y demás. Y a mí, ¿y eso qué me está suponiendo? Pues me está suponiendo explicarle a compañeros de otras especialidades y de otras categorías lo que es la hemofilia, lo que es la enfermedad de von Willebrand, lo que son los déficits factoriales y que puedan trabajar también en ese sentido, ¿vale? Entonces yo creo que la obligación de los hematólogos que trabajamos en coagulopatías y que sabemos un poquillo del tema es también educar a los compañeros que ven otras cosas y que no saben tanto del tema. Pero yo estoy de acuerdo, no sé quién hizo la pregunta, estoy de acuerdo que a mí me sorprende que hay veces que va un paciente con hemofilia, con enfermedad de von Willebrand, con un déficit de factor 5, de factor 7, de lo que sea, a urgencia, y el que le está atendiendo allí es que no sabe ni de qué le está hablando, ¿no? Pero eso te puede pasar en el hospital de Ronda o te puede pasar en un hospital aquí en Madrid, ¿no? Entonces, la educación, súper importante. Esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar, pero como ha salido antes el tema, también lo quería referir un poco, ¿vale? Nosotros vamos a hablar ahora de mujeres y niñas con coagulopatía, ¿vale? Entonces, este es mi conflicto de interés, que es que no tengo ninguno. Y he puesto ahí yo, para ser muy moderna también, que no he utilizado IA en esta presentación. Pero os confieso que no la he utilizado porque no tengo ni idea. Ojalá yo tuviera un manejo de la inteligencia artificial como para poder hacer presentaciones, porque veo que la gente hace unas cosas chulísimas. Entonces, la mía es artesanal, entonces pues me perdonáis un poquillo, ¿vale? Entonces, empezamos con esta diapositiva en la que vemos el lema elegido en este pasado 2025 por la Federación Mundial de la Hemofilia, que era mujeres y niñas también sufren hemorragias, ¿vale? Y vimos muchas campañas de las asociaciones, de la industria farmacéutica, pues apoyando esto, ¿no? Y poniendo en valor el papel tan olvidado que han tenido las mujeres en las coagulopatías. Y damos un pasito más y ahora, este 17 de abril de este 2026, el lema es este: el diagnóstico, primera etapa de la atención. Y esto está muy relacionado con lo que vamos a hablar, con las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tenemos es la falta de diagnóstico o el diagnóstico muy tardío, ¿vale? Ya han comentado antes los compañeros que la enfermedad de von Willebrand, con lo frecuentísima que es, está infradiagnosticada, ¿vale? Pero yo creo que en las mujeres todavía más. No sé quién ha hecho la pregunta antes del ensayo clínico, no lo tengo localizado, si puede levantar la mano para yo. ¿Quién ha preguntado lo del ensayo clínico? Lo de que si que el ensayo clínico no se llevaba a cabo porque
Tú, vale, bueno, yo voy a hablar y si a lo mejor te respondo a lo largo de la charla, ¿vale? Y si no, pues luego lo comentamos. Pero es cierto que hay aspectos que en la mujer que tiene coagulopatía vamos muy atrás del varón, ¿vale? Y uno de ellos es el diagnóstico, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se hace un diagnóstico muy tardío, se pueden producir hasta ese momento complicaciones que no sabemos cómo tratar o que tratamos mal, ¿vale? Así que yo veo que este año está también muy buen puesto el lema, como siempre, y que encima enlaza muy bien con el del año pasado, ¿vale? ¿Y por qué un diagnóstico? ¿Y por qué un diagnóstico precoz? Porque la Organización Mundial de la Salud, que ha sacado esta infografía ahora para el Día Internacional de la Mujer, dice que la desigualdad de género significa desigualdad también en salud, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hablar ahora un poco a lo largo de esta charla. La desigualdad de género, efectivamente, el emplear más esfuerzos para diagnosticar o para tratar a un género sobre el otro, existe y se ve en medicina en todas las especialidades, ¿vale? Y nosotros en la hematología tenemos un ejemplo muy claro que es la hemofilia. Esta perspectiva de género no la aplican ni mucho menos todos los profesionales, sigue siendo un tema muy marginal, ¿vale? Y existen numerosos sesgos de género en todas las patologías que llevan a eso, a hacer más esfuerzo, tanto diagnóstico como terapéutico, fundamentalmente en los varones más que en las mujeres. Entonces, vamos a hablar de esto durante toda la charla. Primera diapositiva. Pero antes de empezar, bueno, ahí hay un eje cronológico como el que han puesto mis compañeros de los tratamientos y tal, pero aquí es un poco de hitos en la historia de la hemofilia y la mujer, ¿vale? Pero antes de empezar, y me lo voy a jugar un poquillo porque, bueno, si lo acertáis me hacéis un poco de spoiler, pero bueno, ¿alguien me sabe decir quiénes son esas dos mujeres que aparecen ahí en la foto? Una sí, ¿no? Una la conocemos todos. ¿Alguien sabe las dos? ¿O alguien se la juega? ¿No? Yo creo que lo he escuchado por ahí, alguien lo ha dicho. Bueno, yo ya me voy porque es que yo ya me da miedo lo que me podáis preguntar después. Bueno, pues nos vamos a callar y ahora vamos a seguir con la charla y vamos a ver qué relevancia. Bueno, la que está arriba es la reina Victoria de Inglaterra, ¿vale? Que esa la conocemos todos y efectivamente la otra señora es Mary Lyon, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué sabemos? Pues que en tratados antiguos se hablaba de hemofilia, o a lo mejor no se le llamaba hemofilia, pero desde hacía muchos años, ¿no? En tratados muy antiguos. Y en las mujeres se hablaba de esto, pues bueno, se decía que las mujeres de algunas familias podían tener una cierta tendencia hemorrágica, que en los partos sangraban mucho, que se morían, se recomendaba incluso que estas mujeres no se casaran, que no tuvieran descendencia, pero no se identificaba eso con el trastorno que ya sí se había identificado en el varón, ¿vale? A partir de 1900, pues sí aparecen ya avances, ¿vale? En el año 1922 se descubre cuál es el patrón de herencia de la hemofilia y a partir de ahí pues ya se establece el papel de la mujer como una transmisora de la enfermedad, como únicamente portadora y transmisora de la enfermedad. Ya a partir de 1940, 1950 se empiezan a medir niveles de factor y entonces el diagnóstico precisamente de las mujeres que en ese momento se llamaban portadoras pues se hacía por esto, ¿no? Porque se podían medir sus niveles. En 1960, en torno a 1960, se descubre la lionización y yo os confieso que hasta que yo me puse a estudiar esto yo me creía que Lyon era un hombre. Entonces, ese es otro dato más, quiero decir, en la ciencia muchas veces se invisibiliza a las mujeres porque los trabajos científicos van firmados con los apellidos. Y todos tendemos a creer, bueno, no, a lo mejor no todos, pero yo al menos, que los descubrimientos importantes siempre están hechos por hombres, ¿no? Y esta señora, que era Mary Lyon, que era una genetista, que trabajó en la Universidad de Cambridge, pues y fue la que lanzó esa hipótesis de la lionización y por la cual hoy sabemos que durante el desarrollo embrionario, en las primeras etapas, a todas las mujeres la carga genética de uno de los cromosomas X que tenemos se nos inactiva, ¿vale? De forma aleatoria. De tal forma que cuando
una niña, un bebé tiene, o bueno, un bebé todavía, un feto, un embrión, tiene una enfermedad ligada al cromosoma X, pues puede ser que se inactive el cromosoma que trae la enfermedad o el otro. Y de eso va a depender el que esa persona tenga después unos niveles de factor más altos o más bajos y que tenga síntomas, ¿vale? Entonces es un descubrimiento muy importante para esta y muchas otras enfermedades que son de herencia recesiva ligada a X, y lo hizo pues esta señora Mary Lyon. Luego ya en los años 80, 90, pues ya hacemos los test genéticos, ya empezamos a tener disponibles los test genéticos. No están disponibles para todo el mundo, pero ya empiezan a estar disponibles, ¿vale? Entonces, el artículo del que yo he sacado esto fija la década de los 90 como hay un poco el punto de inflexión en el que ya se empieza a hablar un poco de que, bueno, que las mujeres que son portadoras a lo mejor tienen síntomas también hemorrágicos y tal. Y es hasta 2006 cuando la World Federation nos saca un documento que sí, que efectivamente habla de mujeres y niñas con hemofilia, ¿vale? Esta figura está sacada de otro artículo y la pongo porque me gusta el resumen que hace. Nosotros hasta ahora no hemos preocupado mucho por los embarazos, por los partos, cómo vamos a manejar eso en la mujer, ¿no? En la mujer que tiene coagulopatía o en la mujer que hemos dicho que es portadora. Pero ya está. Entonces, vamos a ver, las mujeres también sangran en otras localizaciones que no son ginecológicas y necesitan otros cuidados por parte de los profesionales. Entonces, ¿a qué tenemos que aspirar? A la equidad de cuidado. Y en un futuro, ¿a qué? Pues a unos cuidados específicos enfocados en las necesidades que tengan las mujeres también. Por cada varón con hemofilia, según esta serie, que es muy antigua, ahora ya hay muchas más series, se dice que puede haber 1,6 portadoras identificadas. Según la serie, yo he leído hasta 4, por cada varón, 4 mujeres. En mi experiencia, nosotros en el Hospital Virgen del Rocío hicimos una recogida de las pacientes pertenecientes a familia con hemofilia y nos salía como 2,2 por cada varón, ¿vale? Y según esta serie dicen que un 28%, ahí lo pone, un 28% puede tener niveles bajos, es decir, pueden tener una hemofilia, ¿vale? En nuestra serie también más o menos, en torno a un 20%. Entonces, ¿qué pasa? Pues a pesar de que hay muchas mujeres y según lo que estamos aquí viendo, la hemofilia puede ser más frecuente en las mujeres que en los hombres, pues a un varón que tiene una mutación en el gen del factor 8 o del factor 9, pues se le dice que tiene hemofilia y se le hace un seguimiento normalmente multidisciplinar, si tiene suerte y vive en un sitio que le puedan hacer un seguimiento multidisciplinar a lo largo de toda la vida. Con las mujeres, ¿qué pasa? Que si tiene esa misma alteración, se le dice o se le ha dicho hasta ahora que era una portadora, ¿vale? Muchas veces no se le hacía ni unos niveles de factor y quedan excluidas de muchas cosas. Los diagnósticos, como ya he dicho antes, se retrasan. No tienen un seguimiento médico regular, ¿vale? Quedan excluidas sistemáticamente de los ensayos clínicos, por supuesto. Y también depende de dónde vivan, porque es que eso es otro factor muy limitante en este caso, tienen más o menos acceso a qué es la enfermedad, a cómo la pueden transmitir a la descendencia, ¿vale? Aspectos de salud reproductiva, de aspectos sociales, de asesoramiento genético y tal, ¿vale? Entonces, aquí hay una gran desigualdad en cuanto a géneros, como decíamos en las primeras diapositivas. En el año 2021, hasta el año 2021, no se le ocurre a alguien decir que, bueno, que las mujeres que tienen una mutación de la hemofilia, a lo mejor no todas tienen que ser portadoras, porque si tienen unos niveles bajos de factor y hay una clasificación que está ya, como sabéis, muy obsoleta, que dice que la hemofilia se diferencia en leve, moderada o grave, dependiendo de la cantidad de factor que un varón tenga, pues en una mujer que tenga niveles bajos, pues la vamos a clasificar igual, ¿no? Porque es que es de perogrullo, pero hasta el año 2021 no lo dice la ISTH, y lo dice la doctora, otra vez una mujer, Karin Van Galen, ¿vale? Que no es que le vayan a dar el premio Nobel por esto, porque no es un descubrimiento que tú digas, pero a nadie se le había ocurrido hacer esto, ¿vale? Y luego, pues, esta clasificación también clasifica a las portadoras dependiendo de si tienen sintomatología clínica o no, en sintomáticas o asintomáticas. ¿Cómo mejora esto nuestra práctica? Pues mira, yo me acuerdo que antes,
cuando decíamos, tenemos una portadora de hemofilia, porque todas se catalogaban de portadoras, pues si tenía niveles bajos de factor porque tú se la habías hecho, porque te contaba una cierta clínica y tal, a lo mejor se la catalogaba de sintomática. Pero si te estaba contando una cierta clínica, pero tenía el nivel normal de factor, no, pues eso será por otra cosa. Entonces tú eres portadora de hemofilia y ya está. Entonces, bueno, evidentemente esto nos da otra visión y a lo mejor se lo da a otros hematólogos que no tienen tanta costumbre de ver estas patologías, para hacer un esfuerzo y tratar a las cosas como deben tratarlas y ponerle su nombre, ¿no? Bueno, la habréis visto 1000 veces. Esto era una infografía, no sé ahora dónde salen los efectos, que daba Pfizer, me parece que era, hace un montón de años, que era así como una libreta grande, que a mí me gustaba mucho cuando me iba a los campamentos y eso me la llevaba para los niños. Y entonces ahí te explica muy bien cómo es la herencia de la hemofilia, ¿no? Entonces, según esto, el único caso en el que una mujer podría sufrir hemofilia es porque tanto su padre como su madre tuvieran la enfermedad, ¿vale? ¿Y de qué forma la podía heredar? Pues la podía heredar porque tuvieran los dos la misma alteración, pues porque tuvieran a lo mejor, no fueran familia, pero sí tenían familia en antecesores lejanos común y tal, y tenían la misma alteración genética, o bien cada uno tenía una alteración genética distinta en el gen de factor 8, pero su hija heredaba las dos y se inactivara el cromosoma que se inactivara, iba a quedar otro cromosoma afecto. ¿Vale? Entonces eso es lo que se decía antes. ¿Sufren las mujeres hemofilia? Pues solo si tiene a tu padre y a tu madre que tienen hemofilia, que tu padre tiene hemofilia y tu madre es portadora, o bien que tengas un síndrome de Turner normalmente, por el cual no se tienen los dos cromosomas X, pero eran casos de mosaicos, casos como muy escogidos y con unas características genéticas ahí como muy difíciles, ¿vale? Y hoy, ¿qué sabemos? Pues que todas estas que hemos llamado portadoras son heterocigotas, ¿vale? Tienen solamente un alelo afecto, pero que pueden tener niveles bajos de factor, y que si tiene un factor de un 10%, pues tiene una hemofilia leve. Es que no hay que darle más vueltas al asunto, ¿vale? Entonces, y esto es mi opinión personal y que nadie se moleste, yo creo que los términos hoy en día hemofílico, hemofílica, portadora, ya los tenemos que dejar, ¿vale? Son términos que son equívocos, que son estigmatizantes. Son equívocos, ¿por qué? Porque la portadora es la transmisora. Mire, usted, perdone, pero es que el señor que tiene hemofilia transmite también la hemofilia a todas sus hijas, ¿vale? Entonces, eso ya yo creo que hay que dejarlo y vamos a tratar, y vamos a hablar de las personas como lo que son, no las vamos a definir con una enfermedad que tienen, ¿no? En cuanto a la enfermedad de von Willebrand, pues ya se ha dicho, ¿no? La coagulopatía hemorrágica más frecuente, ¿vale? Y es la alteración de la hemostasia que con más frecuencia se asocia al sangrado menstrual abundante. ¿Y qué características comparte con las demás? Pues los retrasos en el diagnóstico, ¿vale? A pesar de que aquí ya no tenemos esto de el hombre y la mujer no lo puede tener, sí, la enfermedad de von Willebrand la puede tener los hombres y las mujeres igualmente. Y los retrasos diagnósticos, el cuadrito ese que os pongo ahí abajo, lo que viene a decir es que, este grupo mira procedimientos que se hicieron y que no se tenían que haber hecho porque no se había diagnosticado la enfermedad a tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, las histerectomías, los legrados eran más frecuentes en mujeres que no en las que se había hecho un diagnóstico más tardío. Entonces, eso te da que pensar y tú dices, pues a lo mejor a una persona que le han quitado el útero porque tenía un sangrado menstrual abundante, pues si le hubiera hecho unos niveles de von Willebrand antes no le quitas el útero. Entonces, volvemos al tema del retraso diagnóstico y lo mismo aparece en las coagulopatías menos frecuentes, en los déficits factoriales que son distintos del 8 y del 9, lo que se le llama normalmente los RBD, ¿vale? También tienen el sangrado menstrual abundante como síntoma prince en un registro que hay español que ahora mismo recoge ya muchos pacientes. Te habla que en cada uno de los grupos, ¿no? Pues que hay mucho, el déficit de factor 2, el de 5, lo que hemos dicho antes, el de 7. En todos, en las mujeres, el síntoma más frecuente es el sangrado menstrual abundante, ¿vale? Y los diagnósticos igualmente se trasladan o se retrasan hasta la tercera década de la vida. Por poneros también un poco la herencia de la enfermedad de von Willebrand y de los déficits factoriales, porque es distinta, ya lo ha comentado antes mi compañero Ramiro, pero bueno, la enfermedad de von Willebrand
tipo 3 y tipo 2N tienen una herencia autosómica recesiva y las tipo 2, las 2A, las 2B y las 2M, la tipo 1 y algunos déficits de 11, porque todos los otros, todo el déficit de 1, de 2, de 5, de 7, todos esos son todos por definición autosómicos recesivos, pero es verdad que hay algunos casos de 11 que también pueden tener una herencia autosómica dominante. Y aquí no influye para nada el sexo, solamente influye si tienes un progenitor o los dos afectos y según eso, pues se hereda de una forma u otra, pero como os digo, independientemente del sexo. Entonces, en el año 2021, una vez que ya sale la clasificación de las mujeres con hemofilia y decimos todo, oh, pues sacan también unas recomendaciones, la ISTH, para el tratamiento, el manejo de las mujeres con coagulopatía. Hacen esta infografía, que además la traducen a varios idiomas, y entonces van un poco exponiendo en cada momento de la vida, pues qué hay que hacer con una mujer o una niña que tiene una coagulopatía. Y vamos a ir viendo un poquito una por una, ¿vale? Entonces, lo primero, el acceso equitativo y de calidad a la atención para todas las personas, ¿vale? Y el diagnóstico oportuno, preciso, yo diría precoz, ¿vale? Este gráfico os lo trajo, o sea, esta imagen os la traigo porque es también de un artículo que habla un poco de la disparidad de género en hemofilia y que arriba en verde representa a los pacientes varones y abajo a las mujeres y habla un poco de las diferencias más significativas y una de ellas es el retraso en el diagnóstico, ¿vale? Además de la exclusión de los ensayos, además de que hay mucho menos tratamientos para las mujeres que para los hombres, pero os quiero hacer hincapié en eso, en que las mujeres con coagulopatía necesitan una atención temprana y adecuada. Bueno, esto es realmente la charla que yo tenía que dar, era esto nada más, lo que pasa es que yo me enrollo mucho y hablo de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué dice Karin Van Galen? ¿Qué hay que hacer con las mujeres? Pues en cada etapa de su vida, darles unos cuidados, hacer un manejo con ellas, con lo que en ese momento están necesitando por el hecho de ser mujer y sufrir una coagulopatía, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis esas imágenes que, bueno, a mí no me gustan mucho porque en realidad esas mujeres yo creo que no son sapiens, son como un estadio evolutivo anterior, pero bueno, son un poquillo feas, pero bueno, ya está, lo han puesto así. Y te pone debajo los test o los estudios diagnósticos que tendrías que hacer en cada momento de la vida, ¿vale? Lo pone aquí. Entonces, ahí te pone un triangulito rojo que pone que es el estudio genético y te lo pone al nacimiento. Eso es discutible, ¿vale? Eso es discutible. ¿Por qué? Pues porque sí, habrá coagulopatías muy graves que a lo mejor haya que tener un estudio genético confirmatorio desde el primer momento y otras que no sea tan necesario, pero bueno, eso si queréis luego lo hablamos. Luego te dice que tienes que hacer niveles de factor en determinados momentos de la vida, ¿vale? Y también, muy importante, me parece muy importante, porque es de las primeras publicaciones que lo dice, que hay que hacer metabolismo del hierro, niveles de hierro, porque estas mujeres, si sangran mucho, están condenadas a tener deficiencia de hierro, ¿vale? Y luego debajo te pone un poco, pues, así como hitos importantes, qué cosas tienes que hacer. Entonces, bueno, pues realmente en una mujer que tenga una coagulopatía que no sea grave, ¿vale? Porque si, evidentemente si tiene una coagulopatía desde su nacimiento muy grave, con mucho sangrado de cualquier tipo, articulares, musculares, lo que sea cutáneo, pues evidentemente el manejo es igual que el de los varones y ya está, no hay que darle más vueltas, ¿vale? Pero en mujeres a lo mejor que tengan una coagulopatía más leve, pues tenemos ahí un punto de inflexión que es la menarquia, ¿no? Y yo sí creo que, igual que yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, bueno, pues si tenéis una coagulopatía leve en la familia y el niño está bien y está sano y tal, pues a lo mejor no hay que sacarle una analítica para hacerle unos niveles de factor, pero a una niña antes de la menarquia sí deberíamos ya saber los niveles de factor que tiene para ahorrarnos sorpresas, ¿vale? Porque la menarquia muchas veces es muy sangrante. Las niñas, cuando tienen la menarquia, hablo de niñas con coagulopatía y sin ella, todavía su sistema endocrino no está maduro del todo, las hormonas van un poco por su cuenta,
chica y esas primeras menstruaciones muchas veces son muy abundantes. Entonces, en una niña que a lo mejor ha tenido una sintomatología muy larvada, de hematomas, de pistas y lo que sea, nos podemos encontrar la sorpresa que hace una menarquia muy sangrante y tenemos hasta que ingresarla. Entonces, eso evidentemente es algo que se puede prevenir, porque eso para una niña puede ser un trauma grandísimo, ¿no? Luego ya, cuando hemos pasado ese mal rato de la menarquia, y mal rato no por la coagulopatía, sino porque sabéis todos los que estáis aquí conmigo que la regla pues es un rollo, toda la vida sangrando. En fin, pues ahora ya nos metemos en que ya la niña, bueno, pues ya tiene una edad y ya es un poquito adulta y ya hay que explicarle, a lo mejor, si no tiene una sintomatología hemorrágica muy importante, a lo mejor antes no ha habido que explicarle nada, o sí, porque resulta que su padre es hemofílico y ha visto, perdón, ya he dicho hemofílico, perdóname, no me gusta nada, pero vamos, ya ha visto en la casa si su padre ha tenido algún problema, o si se ha puesto el factor, o si se ha puesto otro tratamiento, ¿vale? Pero a lo mejor hay niñas que no han visto nada en su casa, no lo saben, o tienen otra coagulopatía. Entonces ya, llegadas a una edad y antes de que realmente estén en la edad fértil, sí habría que explicarles, oye, tiene una enfermedad que se puede transmitir y la probabilidad que tiene tu descendencia de heredarla es tal, ¿vale? Y las opciones que tú tienes cuando tú quieras tener un niño, para no tener un niño con la enfermedad son tal, ¿vale? Y entonces eso sí se lo tenemos que explicar, eso ahora después lo veremos, ¿vale? Antes de que la mujer se quede embarazada. Luego, en el embarazo, pues por supuesto, los cuidados del embarazo y niveles de factores, del factor que sea deficitario, el von Willebrand, el 8, el que sea, sobre todo en el tercer trimestre. ¿Por qué? Pues porque durante el embarazo, de forma fisiológica, algunos factores aumentan y otros no. Entonces, pues si la mujer tiene una coagulopatía que se beneficia de que aumenta un poquito el factor, pues a lo mejor eso nos ahorra hacer después un tratamiento más específico para el parto, ¿vale? El parto, otro momento, hay un drama, porque en el parto se sangra, tengas coagulopatía, no tengas coagulopatía, entonces tenemos que intentar que el sangrado no sea cero, porque eso es imposible en un parto, pero que sea el mínimo posible, y tenemos que intentar que no se produzca una hemorragia posparto, ¿vale? Que es una complicación muy grave y que, por desgracia, en 2026 todavía se cobra vidas de mujeres, ¿vale? Entonces ahí pues los cuidados del ginecólogo con el hematólogo y demás. No olvidarnos, por supuesto, que puede nacer un niño o una niña con una coagulopatía, pero bueno, ese no es el tema de la charla. Y luego ya, después de los partos y no sé qué, ¿seguimos teniendo problemas? Pues sí, seguimos teniendo problemas, porque normalmente la gente joven, si está sana, pues no se opera de cosas, pero cuando empezamos a cumplir años, pues ya empezamos a tener más goteras y ya hay que operarse, o ya empiezas a tener factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? O tienes la menopausia y necesitas un tratamiento hormonal. Entonces, ahí también tenemos nosotros unos retos y tenemos que asesorar a las pacientes. Y a lo largo de toda la vida, pues los procedimientos, porque estoy diciendo, la gente sana, joven, no se opera, pero sí te puede operar, porque te puede dar una apendicitis, vamos, en un momento dado. Entonces, a lo largo de toda la vida, por supuesto, los procedimientos, ¿vale? O si hay una complicación hemorrágica por un accidente, por lo que sea, pues también necesitan de un seguimiento por nuestra parte continuo y adecuado. Luego, la atención integral basada en la familia, el enfoque familiar. ¿Por qué? Pues porque las mujeres que se han llamado hasta ahora portadoras, o las mujeres con enfermedad de von Willebrand o con un déficit del factor que sea, vienen de una familia en la que hay más miembros con esa coagulopatía, con lo cual pueden ser madre, pueden ser hija, pueden ser hermana de un paciente que tiene, de una persona que tiene una coagulopatía, pueden ser incluso pareja de una persona con una coagulopatía. Entonces, en cada uno de esos roles que una asume, pues tiene una carga muy importante. Aparte ya, no estamos hablando de sangrado ahora mismo, aparte de que pueden tener sintomatología hemorrágica, ¿vale? Si tienen unos niveles bajos o incluso siendo portadora, lo que llamamos una portadora sintomática, el tema es que la carga mental a lo largo de la vida es distinta y depende del papel que tú tengas. No es lo mismo que tu padre tenga hemofilia que tu hijo tenga hemofilia, ¿vale? Vamos, o a lo mejor sí es lo mismo si tú eres la cuidadora principal de los dos, pero obviamente no necesita lo mismo un señor de una edad que un niño pequeño, ¿no? Entonces, este artículo me gustaba porque hace como unas encuestas en mujeres que son de familia con coagulopatía y pues va analizando todos esos aspectos, ¿no?, que nos suponen una carga
mental incrementada o que le suponen a las mujeres que tienen coagulopatía una carga mental incrementada, ¿vale? Más allá de los propios síntomas. En cuanto a la inclusión de un obstetra y un ginecólogo en el equipo de trabajo, muy importante, esta diapositiva del equipo multidisciplinar para las coagulopatías siempre la ponemos, pero hasta hace poco no se nos ha ocurrido decir que también hace falta un obstetra ahí, ¿vale? Hacían falta muchos especialistas, conforme los pacientes cumplían años, hacían falta más especialistas, el cardiólogo, los factores de riesgo cardiovascular, el oncólogo porque había neoplasia, el hepatólogo, pero el obstetra como que, ¿el obstetra para qué? ¿El ginecólogo para qué? Pues muy importante porque las mujeres y niñas también sufren hemorragias y coagulopatías. Y luego, la educación de estas niñas, de lo que es su ciclo menstrual y demás, ¿vale? Y el reconocimiento de lo que es un sangrado menstrual abundante, por la importancia que tiene. Esta es una clasificación de los sangrados uterinos anormales y hay un 13% que se debe a coagulopatías, ¿vale? Y de hecho, muchas veces el síntoma de inicio para empezar el despistaje de una coagulopatía es un sangrado menstrual abundante. Entonces, es el tipo de sangrado uterino anormal más frecuente en las mujeres que tienen coagulopatía, ¿vale? Y como he dicho, pues es un signo clave para empezar el despistaje de una coagulopatía. Es una pérdida excesiva de sangre, ahora veremos un poco los criterios, que interfiere normalmente con la calidad de vida y una prevalencia muy alta, como veis ahí, ¿vale? No en mujeres, esa prevalencia es de la población general, ¿vale? Está muy infradiagnosticado, ¿por qué? Pues porque tú tienes una regla abundante, pero resulta que tu hermana también y tu madre también, y decís, pero es que esto es lo normal en mi familia. Y a lo mejor resulta que es que ahí hay una coagulopatía y que tenéis las tres y que no lo sabéis. Esta es una infografía que he sacado, yo creo que esta página es una federación también irlandesa de hemofilia y que te dice y que da como unas pistas, ¿no?, para saber si tu periodo es muy abundante. Entonces, si dura más de 7 días, si te tienes que cambiar de compresa o tampón cada 2 horas o si tienes coágulos muy grandes y te dice que más grande que una moneda de 1 euro, pues esos son síntomas de sangrado menstrual abundante y a lo mejor tienes que consultar, ya no solo porque puedes tener una coagulopatía, sino porque puedes tener, yo qué sé, un ovario poliquístico, un mioma, puedes tener otras patologías como hemos visto antes en la clasificación. La que más frecuentemente tiene el sangrado menstrual abundante es la enfermedad de von Willebrand, como ha dicho antes Ramiro, seguida de todos los déficits factoriales y de las trombocitopatías, los trastornos plaquetarios congénitos como la trombastenia de Glanman, que también ha salido ya en las charlas, ¿vale? Y en la enfermedad de von Willebrand, como os digo, es especialmente frecuente. Como he dicho antes, muy difícil de manejar en adolescentes porque todavía están muy maduras y los periodos no están bien constatados y las adolescentes con más frecuencia sufren más de sangrado menstrual abundante. Este sangrado menstrual abundante sí o sí conlleva una deficiencia de hierro en mayor o menor medida, ¿vale? Eso puede llevar a una anemia ferropénica y la anemia ferropénica es algo muy limitante. ¿Por qué? Porque siendo una patología benigna y que se considera leve y que tiene un tratamiento fácil, pero si los síntomas no se reconocen, pues la mujer puede estar muy cansada, no saber por qué está muy cansada y yo qué sé, hay mujeres tomando antidepresivos porque no puedo con mi vida y lo que tenían que estar tomando era hierro, ¿vale? Entonces ahora mismo también en los protocolos, como veis ahí en las figuras de abajo, se mete que junto con el tratamiento específico del sangrado menstrual abundante hay que reponer, por supuesto, los niveles de hierro, si se puede con ferroterapia por vía oral, ¿vale? Manejo farmacológico, ha comentado un poco también antes Ramiro, pues no muchas cosas, sinceramente. Lo que más funciona, los anticonceptivos, ¿vale? Los anticonceptivos pues, por vía oral, también hay en implantes intradérmicos, como sabéis, está el DIU, también como ha comentado él, liberador de hormonas.
Entonces, eso es lo que mejor va a funcionar. Lo que pasa es que no todo el mundo puede tomar anticonceptivos porque puede tener una contraindicación para tomarlo, o pueden ser niñas, como hemos dicho, con una menstruación muy abundante desde el inicio, que a lo mejor no quiere darle a una niña tan pequeña anticonceptivo. Entonces, como otras opciones que tenemos, pues tenemos muy poca cosa, la verdad. Tenemos los antifibrinolíticos, el anchafibrin, eso son las dos cosas que más se utilizan porque además son por vía oral, los anticonceptivos y el anchafibrin. El anchafibrin yo le digo a las pacientes, mira, esto es un parche, esto no te va a regular los ciclos. Si tú tienes un ciclo que te dura 15 días, pues el ginecólogo te va a tener que poner anticonceptivos sí o sí, pero a lo mejor si tú hay 3 días que estás sangrando un montón y no puedes ir al cole porque es que te da vergüenza levantarte cada 2 por 3, o el profesor o la profesora no te deja salir, pues algo te va a mejorar, ¿vale? El poder tomarte anchafibrin. Y luego tenemos en la hemofilia A y en el Willebrand la desmopresina, que yo, por ejemplo, tengo muy buena experiencia cuando estaba la vía intranasal, porque es verdad que algunas niñas eso era muy fácil porque hacían como una profilaxis con desmopresina, y entonces le iba muy bien para los sangrados menstruales abundantes, pero ahora, claro, el hacer una profilaxis con desmopresina supone recurrir a la vía intravenosa, entonces para eso mejor te va al factor, que va a ser más efectivo, ¿no? Entonces, realmente pocas opciones. Tengo que acabar. Bueno, pues ya está, ya voy a acabar. Bueno, simplemente voy a decir unas palabras de las opciones reproductivas, que vosotros las conocéis mejor que yo y que conocéis que los protocolos dependen de cada comunidad autónoma y no en todos los centros se hacen terapias de reproducción asistida para que una persona pueda tener un niño o una niña sin la enfermedad, pero simplemente decir que aunque está muy evolucionado el diagnóstico preimplantatorio, el de diagnóstico genético preimplantatorio, todavía estamos en la fase de que en la hemofilia los embriones que se seleccionan para ello son o embriones de sexo masculino libres de la enfermedad o embriones de sexo femenino, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo. Parto, embarazo, lo que hemos dicho antes, cuidados con el obstetra y el hematólogo. Parto, cesárea o parto vaginal, desde hace muchos años sabemos que parto vaginal es la opción de elección si no hay una contraindicación obstétrica, y manejar, por supuesto, el puerperio de la mujer. Y ensayos clínicos, súper rápido. ¿Las mujeres participan en ensayos clínicos de hemofilia? No. Aquí hay un artículo reciente que hacían una búsqueda en las 3 bases de datos bibliográficas más utilizadas, y en cuanto a profilaxis salían 22 resultados de ensayos clínicos. Para mí eso es mucho. Yo me he permitido hacer una búsqueda que la he actualizado hace 2 días, y si tú pones estas 2 cosas en el Clinical Trial te salen 37 resultados de muchas cosas, ¿vale? Normalmente no de fármacos. De fármacos os he traído aquí lo que he visto un poco más interesante, ¿vale? Sí que tenemos ya un estudio, el que está puesto ahí, el tercero, de factores de vida media extendida para el sangrado menstrual abundante. Tenemos un estudio con Nubic para las mujeres y niñas que requieren una cirugía, y bueno, es verdad que en los estudios de algunos de los fármacos, de los nuevos, sí han participado mujeres, pero no en todos. Total, que las conclusiones ni os las digo porque voy fatal de tiempo y ya está. Os doy las gracias por vuestra atención. Y ya está. Muchas gracias. Me sabe mal cortarte, pero sí que es verdad que, como decíamos al inicio, vamos justo de tiempo. Hay 5 minutillos para preguntas. Así que... Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad que me ha encantado la ponencia. Pero se escuchan. Sí, bueno, pero se escuchan. Tengo como 2 consultas, y una es que me ha sorprendido mucho que si la ionización se sabe hace más de 50 años, a los padres o a los futuros padres que vamos a ser entonces, cuando hablamos sobre reproducción y posibilidades de transmisión, nunca se nos hable de eso. Y si eso se hace ahora, porque yo te hablo de mi caso hace ya casi 11 años, ¿qué nos pasa? Que no nos lo dicen, y cuando empezamos a estudiar a la niña nos encontramos que no hablan de este fenómeno, cuando estudias se sabía hace de más de 50 años. Entonces, a lo mejor hace 15 años o 12 años no se hablaba, o no se le planteaba a los padres, si ahora se está haciendo. Mira, yo creo...
esa información, claro. Yo creo que eso depende también del centro, ¿vale? Hay centros que... Yo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo intento trabajar bajo el prisma de la perspectiva de género desde hace varios años, pero en realidad yo luego digo, pues mira, no lo hacías tan mal porque en realidad lo hacías. No sabía que esto existía, estas desigualdades, pero tú lo hacías. Yo vengo de un centro en el que a lo mejor se ha tratado de forma muy pareja a los hombres con hemofilia y a las mujeres que etiquetábamos como portadoras. Y es verdad que en mi experiencia pues sí se le ha dado una información completa, pero también te digo que yo ahora que trabajo en un hospital comarcal o incluso en el Virgen del Rocío me encontraba gente que venía de no sé qué pueblo y que tú decías, es que no tienen ni idea, no le han explicado absolutamente nada. Entonces, creo que eso también depende del profesional, del centro, pero evidentemente, como he dicho, a una niña o a una joven que va a tener posibilidad de reproducirse en breve, hay que explicarle lo que es su enfermedad, cómo se transmite, qué probabilidad va a tener su descendencia de heredarla y cómo la va a heredar. Porque no es lo mismo que te digan, no te preocupes, tus hijas van a ser portadoras, eso no pasa nada. No, mira, pues que a lo mejor resulta que tiene unos niveles bajos de factor y eso le puede dar algún problema. Entonces, yo creo que esa información evidentemente hay que darla y yo te diría que hoy en día se hace en los centros de tratamiento. Pero no lo sé, te hablo de mi experiencia, no puedo hablar por todo el mundo. Hola, buenas, gracias por la charla. Yo quería hacer una pregunta en relación a la selección embrionaria, a las portadoras leves, ¿por qué no se nos acepta? Al fin y al cabo, podemos dar y varones hemofílicos leves. Efectivamente, pues eso es lo que os decía. Primero que cada protocolo depende de la comunidad donde tú vivas, ¿vale? Aunque hay una Comisión Nacional de Reproducción Asistida que como que da el visto bueno a todo. Entonces, efectivamente, porque se habla que los requisitos es una enfermedad grave, transmisible y que no tenga opciones de un tratamiento curativo. Y entonces se considera que la hemofilia leve u otras coagulopatías con un nivel de factor no tan bajo no se pueden beneficiar de esto, ni la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand tiene que ser un tipo 3, un tipo 2M, un tipo grave, para que realmente, y yo me acuerdo que había que hacer muchos papeles, muchos informes, para que se contemple algo diferente de la hemofilia grave, ¿vale? Entonces, como os digo, es que ahí hay que dar pasos de gigante porque es que esos protocolos están totalmente obsoletos, porque efectivamente puedes tener un niño con hemofilia leve y puedes tener una niña con hemofilia leve, porque nadie va a hacer una selección en un embrión con sexo femenino, ¿vale? Entonces, evidentemente, ahí también tienen que cambiar las cosas y ahí sois vosotros, quiero decir, los que tenéis que estar dando el coñazo para que esto cambie, porque no puede ser que ahora digamos todos, venga, hay una clasificación de mujeres con hemofilia y todos nos lo tomamos muy en serio, pero luego esto no se aplica en determinados aspectos, ¿no? Entonces, como digo, esto hay que dárselo a conocer a las personas y luego ofrecérselo como una alternativa real a las personas que tienen una coagulopatía y que no quieren tener un hijo con una coagulopatía, que es lo más normal del mundo, ¿vale? Si me permites, sí, solo por completar la respuesta. Efectivamente depende de la comunidad autónoma. Sabéis que en España tenemos 17 regiones que trabajamos de 17 maneras diferentes y tiene mucho que ver con la perspectiva y la clasificación de hemofilias severas, moderadas y leves. Una hemofilia leve es una enfermedad severa, no tanto como una hemofilia grave, pero sí es una enfermedad severa. Y es la interpretación de esa norma lo que nos lleva a estos errores. Igual que la nomenclatura. Vale, no le van a dar un premio Nobel al que lo ha decidido, pero cambia vidas. Que le pongamos nombres a las cosas cambia vidas. Y una de ellas es el acceso a un diagnóstico y el acceso a un tratamiento. Entonces sí es importante. El primer paso, formaros. Hoy estáis aquí, habéis tomado una decisión de levantaros un sábado a la mañana y venir a ver qué os vamos a contar. Y el siguiente es nuestro, de, bueno, como dice ella, ser muy pesados y intentar conseguir cosas. Y yo creo que, bueno, vamos mejorando. ¿Más preguntas? Hola, es sencillo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que a X años pues esto sí pueda contemplarse todas las coagulopatías, la selección genética de embriones? Porque sí, lo de moverse y que nos movamos está bien, pero ¿cómo? ¿A través de? ¿Y qué podemos hacer?
¿Es sencillo? ¿Tú crees que es sencillo? Yo no lo sé, yo no te sé responder esa pregunta. ¿Qué podéis hacer? No lo sé, claro. Sinceramente no lo sé. Creo que, bueno, evidentemente la responsabilidad la tenemos compartida, ¿no? A lo mejor los que desde hace años ya trabajamos un poco con una perspectiva de género, tenemos que educar a nuestros compañeros de otras especialidades y decir en las unidades de genética bueno, oye, pero ¿por qué no contempláis también a las mujeres? ¿Por qué no contempláis, como está diciendo Laura, muy bien dicho, que una hemofilia leve con un nivel de factor que está bajo puede tener unas complicaciones muy graves y ser determinante en la vida de una persona? Entonces, no lo sé, no sé qué tenéis que hacer, no tengo ni idea. Creo que en nuestra mano lo único que podemos hacer es dar esta información a otros profesionales. Como movimiento asociativo, pues sinceramente no sé contestar cómo se consigue esto. Mientras traes el micro aquí. Sí que es verdad que ya la hemos metido un poco de prisa, pero lo ha mencionado en su charla. Muchas de las sociedades que ha mencionado, como puede ser la IJA, como puede ser el Consorcio Europeo de Hemofilia, la World Federation, FEDEMO, trabajamos en conjunto para cambiar esas cosas. Y creo que cada vez más la perspectiva de género se está aplicando desde todas las partes, no solo clínicos, sino también movimiento asociativo y administraciones, para intentar cambiar cosas. Los cambios son lentos, pero bueno, vamos trabajando. Bueno, muchas gracias por la ponencia, casi súper interesante, y además un tema, pues eso, que tenemos que darle mucha visibilidad porque vamos un poco atrasados respecto a los hombres, ¿no? Bueno, yo es una pregunta que llevo por todos los sitios, Laura lo sabe, Fran también las padeció en su momento, y es sobre el tema del estudio genético. A ver si existe una normativa estándar nacional, porque está habiendo diferencias a la hora de hacer los estudios genéticos dependiendo de los hospitales. Hay hospitales en los que, me refiero a las mujeres, claro, a las niñas, hay hospitales en los que deciden hacerles el estudio genético, pues eso, antes de la primera menstruación, y hay otros hospitales en los que nos están diciendo desde genética que no hacen hasta los 18 años porque es un derecho, o sea, es algo que tiene que decidir el propio paciente y demás. Un criterio que, por cierto, no se utiliza para los niños, porque a los chicos sí que les hacen el estudio genético y no esperan a los 18 años. Entonces, primero, eso, que hay esa diferencia solamente por una cuestión de género, lo cual es un poco para mirárselo. Y luego eso, si hay algo estándar para poder reclamar a nivel nacional y que no haya esas desigualdades también. Mira, aquí influye el tema de que los estudios genéticos tampoco están disponibles en todos los centros, ¿vale? Entonces, en Andalucía, por ejemplo, pues lo hacen un par de centros o 3 a todos los demás, nos lo hacen los estudios a todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente también se ponen unos criterios muy restrictivos, porque si todos los hospitales mandan el estudio a un mismo centro, ese centro se ve desbordado, ¿vale? Entonces, eso empezamos por ahí. Luego, el tema de tener que hacerlo con 18 años, yo ahí no estoy de acuerdo, porque tú le pides permiso a los padres, quiero decir, tú se lo explicas a los padres y tú haces lo que los padres te digan. Porque, como te digo, hay gente que dice, mira, yo tengo una enfermedad genética y yo hasta que no sepa si mi niño o mi niña lo tiene, yo es que no voy a dormir tranquilo. Pues si tú puedes y está en tu mano hacérselo, y a ellos les da igual que al niño sea muy pequeño y se le saque una analítica, pues se le hace y se acabó, ¿vale? Yo he dicho aquí mi opinión personal, ¿vale? Yo creo que realmente el estudio genético, si no hay dudas en el diagnóstico, porque sí, sabemos que estamos hablando de una familia con von Willebrand, una familia con hemofilia, una familia con el déficit de 5, con lo que sea, si no hay dudas diagnósticas, el estudio genético para lo que te va a servir fundamentalmente es para que tú puedas tener una descendencia con seguridad, ¿vale? Entonces, es verdad que se podría esperar. Entonces, lo que yo sí he dicho es que antes de la menarquia hay que tener unos niveles de factor. No es necesario, no es estrictamente necesario tener un estudio genético, pero sí unos niveles de factor para no llevarte una sorpresa muy desagradable, ¿vale? Pero es que eso es difícil porque, como te digo, tampoco hay una normativa a nivel estatal, esto va por comunidades autónomas, cada uno lo hacemos como buenamente podemos y se lo mandamos a quien nos deja mandárselo y cuando no tienes posibilidad de mandárselo a nadie, lo mandas a un laboratorio privado. Entonces es verdad que eso tampoco está regulado y a lo mejor tú te encuentras que yo en el hospital de Ronda tengo más posibilidad de hacer un estudio genético que otro hospital más grande, ¿sabes? ¿Pero por qué? Pues porque al final mi hospital, si yo lo quiero mandar, me lo paga un laboratorio privado. Entonces, es algo muy difícil también. Ya lamentándolo mucho, no hay tiempo para más
Preguntas. Agradecemos a la doctora Reyes su disposición y a todas vosotras por abrir tantos melones haciendo referencia a Irene.